Buenos días, mi nombre es Adriana Carolina Huerta de la Torre. Soy alumna de primer semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo. El día de hoy voy a presentarles mi proyecto final de anatomía sobre miología de miembro superior y miembro inferior. Bueno, vamos a empezar hablando de los músculos en el miembro superior. Para su estudio lo dividimos en tres porciones, que es el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Para el primer músculo que podemos observar en la parte del hombro es el deltoides. Aquí lo vamos a observar. Es este. Tiene una inserción proximal en el tercio lateral de la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula. En su inserción distal está en las tuberosidades deltoideas del húmero. Está inervado por el nervio axilar de las ramas C5 y C6. Su acción en la porción clavicular va a presionar y va a rotar el brazo medialmente. En la porción acromial va a abducir el brazo y en la porción espinal va a extender y va a rotar lateralmente el brazo. Otro músculo que podemos observar es el bíceps braquial, que es este que observamos aquí. Tiene una inserción proximal, para empezar tiene una cabeza corta y una larga. La cabeza corta se va a insertar, se va a insertar en la punta del proceso coracoides de la escápula. La cabeza larga se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Y la inserción distal la va a tener en la tuberosidad del radio y la fascia del antebrazo. La acción de este músculo va a hacer que supina el antebrazo, flexiona el antebrazo y la cabeza corta se va a poner a la luxación del hombro. Otro músculo que podemos observar es el braquial. Tiene una inserción proximal en la mitad distal de la cara anterior del húmero y tiene una inserción distal en el proceso coronoides y la tuberosidad de la ulna. Está inervado por el nervio musculocutáneo y por el nervio radial. Su acción es que va a flexionar el antebrazo en todas las posiciones. Otro músculo que también observamos es el braquiorradial, que es este que vemos aquí, el que desciende hasta abajo. Tiene una inserción proximal en 2/3 proximales de la cresta supracondilea lateral del húmero. Y su inserción distal va a ser en la cara lateral del extremo distal del radio proximal al proceso estiloides. Está inervado por el nervio radial y su acción es que, tiene una flexión débil del antebrazo, pero va a alcanzar la máxima flexión cuando el antebrazo está en una posición semipronada. El siguiente músculo del que vamos a hablar es del pronador redondo, que es este que podemos observar aquí. Tiene una cabeza cubital que va a tener una inserción proximal en el proceso coronoides y va a tener una inserción distal que va a ser en el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. Va a tener también una cabeza humeral, que su inserción proximal va a ser en el epicóndilo medial del húmero y su inserción distal va a ser en el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. Este músculo está inervado por el nervio mediano de las ramas C6 y C7. Su acción es que va a pronar y va a flexionar el antebrazo
en el codo. El siguiente es el flexor radial del carpo, que es este que podemos observar aquí abajo. Va a tener una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y va a tener una inserción distal en el segundo metacarpiano, es decir, hasta la mano. Su acción es que va a flexionar y va a abducir la mano. El palmar largo, que es este que podemos observar acá abajo, este más larguito, este va a tener una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero. De hecho va a tener el origen común con los demás flexores de la mano y del brazo. Va a estar inervado por el nervio mediano de las ramas C7 y C8. El siguiente músculo que podemos observar es el músculo flexor superficial de los dedos. Este tiene una cabeza humerocubital y una cabeza radial. La cabeza humerocubital va a tener una inserción proximal que va a ser en el epicóndilo medial del húmero y va a tener una inserción distal que va a ser en el cuerpo de las falanges medias en los 4 dedos mediales. Vamos a tener también la cabeza radial, donde su inserción proximal va a ser en la mitad superior del borde anterior y va a tener una inserción distal que va a ser en el cuerpo de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Va a estar inervado por el nervio mediano de las ramas C7, C8 y de la T1. Como acción va a flexionar las articulaciones interfalángicas proximales de los 4 dedos mediales. Va a flexionar las falanges proximales en las articulaciones metacarpofalángicas. Otro músculo que podemos observar es el tríceps braquial, que está en la cara posterior del brazo. Tiene una inserción proximal. Para empezar tiene 3 cabezas, que es la larga, la lateral y la medial. La cabeza larga va a tener una inserción proximal en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral va a tener una cara posterior del húmero superior al surco del nervio radial y la cabeza medial se va a insertar en la cara posterior del húmero, pero esta va a ser inferior al surco del nervio radial. En la inserción distal vamos a ver que se va a insertar en el extremo proximal del olecranión del cúbito y en las fascias del antebrazo, o sea, por adelante. Va a estar inervado por el nervio radial de las ramas C7, C6 y la C8. Y como acción de este músculo vamos a tener que la principal va a ser la extensión del antebrazo. La cabeza larga se opone a la luxación del hombro, especialmente importante durante la aducción. El siguiente músculo del que vamos a hablar es el extensor del dedo meñique. Este va a tener una inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero y va a tener una inserción distal en la expansión extensora del quinto dedo. Va a estar inervado por el ramo profundo del nervio radial y entre sus acciones va a ser que va a extender el quinto dedo inicialmente en la articulación metacarpofalángica, secundariamente en la interfalángica, es decir, se encarga de extender lo que viene siendo el quinto dedo. El siguiente músculo que vemos en la cara posterior es el extensor cubital del carpo, que es este que observamos aquí. Este tiene una inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero y en el borde posterior del cúbito por medio de una aponeurosis compartida, es decir, este se va a extender hasta esta aponeurosis. La inserción distal va a hacerla en la cara dorsal de la base de los 5 metacarpianos. Por acá. Como acción va a extender y va a aducir la mano en el carpo. Se va a activar durante el cierre del puño, es decir, cuando cerramos el puño. El siguiente músculo del que vamos a hablar es el extensor de los dedos, que es este que podemos observar aquí. Este va a tener una inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar distalmente en las expansiones extensoras de los 4 dedos mediales. Como inervación
va a estar por el ramo profundo del nervio radial y entre sus acciones va a ser que extiende los 4 dedos mediales, inicialmente en las articulaciones metacarpofalángicas, secundariamente en las interfalángicas. El siguiente músculo es el extensor radial corto del carpo, que es este que vemos acá. Este va a tener una inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero y va a tener una inserción distal en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Su inervación va a estar en el ramo profundo del nervio radial y su acción va a ser que va a extender y va a abducir la mano. Otro es el extensor radial largo del carpo. Este va a tener una inserción proximal en la cresta supracondilea lateral del húmero y va a tener una inserción distal en la cara dorsal del segundo metacarpiano. Su inervación va a estar dada por el nervio radial y su acción es que va a extender y va a abducir la mano en el carpo. Este se va a activar igual cuando haya un cierre del puño. Ahora vamos con los músculos en la mano. El primer músculo que vemos acá es el abductor corto del pulgar. Este va a tener un origen en el escafoides y en el retináculo flexor. Su inserción proximal va a estar en el retináculo de los músculos flexores y tubérculos del escafoides y del trapecio. Y su inervación distal va a estar en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Su inervación va a estar dada por el ramo recurrente del nervio mediano y su acción es que abduce el pulgar ayudando a su oposición. Otro músculo es el flexor corto del pulgar, que es este que observamos aquí. Este va a tener una cabeza superficial y una cabeza profunda. En su cabeza superficial la inserción proximal va a estar en el retináculo de los músculos flexores y los tubérculos del escafoides y del trapecio. Y en la inserción distal va a estar en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. La cabeza profunda va a tener una inserción proximal en el retináculo de los músculos flexores y tubérculos del escafoides y del trapecio. Y su inserción distal va a estar en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. La inervación va a estar dada por el ramo recurrente del nervio mediano y su acción es que va a flexionar a el pulgar. Otro músculo que podemos observar es el abductor del dedo meñique, que es este que observamos acá de fuera. Este va a tener una inserción proximal en el hueso pisiforme y su inserción distal va a estar en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Su inervación va a estar dada por el ramo profundo del nervio cubital y la acción es que va a abducir el quinto dedo contribuyendo a la flexión de su falange proximal. Otro músculo es el flexor corto del dedo meñique, que es este que observamos aquí. Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos del miembro inferior. El primero que podemos observar es el iliopsoas, que es este que vemos acá. El cual tiene su origen en la parte del psoas, en las caras laterales de las vértebras lumbares, en las caras anteriores de las apófisis transversas y en los discos intervertebrales, esto de las vértebras desde la 12ª vértebra dorsal a la 5ª vértebra lumbar. Y en la parte ilíaca tiene su origen en la cara interna de la fosa ilíaca. Su inserción está a la altura de la rama iliopubiana y se van a terminar fijando en la trocánter menor en el cuello del fémur. Su inervación va a estar dada por los ramos anteriores lumbares y por el nervio femoral. Su acción es que va a flexionar el músculo en la articulación coxal y van a estabilizar esta articulación. El siguiente es el pectineo, que es este que vemos aquí, el que está a un lado. Este va a tener su origen en la rama superior del pubis y su inserción en la línea pectinea del fémur. Esta inserción va a estar inferior al trocánter menor. Su inervación va a estar dada por el nervio femoral y su acción es que va a aducir y va a flexionar el muslo
y va a contribuir a la rotación medial del muslo. El siguiente músculo es el abductor largo, que es este que está aquí a un lado. Este va a tener su inserción en el cuerpo del pubis y en la inferior a la cresta del pubis. Y su otra inserción va a estar en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Va a estar inervada por el ramo nervio obturador y su acción es que va a abducir al músculo. El otro músculo es el sartorio. Es este que cruza toda la pierna. Va a tener su inserción en la espina ilíaca anterior superior y en la parte superior de la incisura inferior a esta. Su otra inserción va a estar en la parte superior de la cara medial de la tibia. Va a estar inervada por el nervio femoral y como acción va a flexionar, abducir y va a rotar lateralmente al muslo en la articulación coxal, y en la articulación de la rodilla va a flexionar la pierna. El siguiente es el abductor grande, que es este músculo que vemos aquí chiquito. Aquí lo vemos desde una vista anterior, pero también lo vamos a ver más adelante en una vista posterior. Otro músculo es el recto femoral, que es este que vemos aquí. Este va a tener una inserción proximal en la espina ilíaca anterior, inferior y en el ilion, que va a estar superior al acetábulo. Otro va a ser el recto lateral, que es este de acá. Este va a tener una inserción proximal en el trocánter mayor y en el labio lateral de la línea áspera. Otro es el trocánter medial, que va a tener la inserción proximal en la línea intertrocánterea y en el labio medial de la línea áspera. Estos tres músculos van a tener una inserción distal por medio del tendón común, que es el tendón del cuádriceps, y van a tener inserciones independientes en la base de la patela o de la rótula. Indirectamente a través del ligamento de la rótula en la tuberosidad de la tibia. También van a tener la inserción en los vastos medial y lateral. Se pueden insertar en la tibia y en la rótula por medio de la aponeurosis. Su inervación va a estar dada por el nervio femoral y como acción principal van a extender la pierna en la articulación de la rodilla. El recto femoral también estabiliza la articulación coxal y ayuda al músculo iliopsoas a flexionar el muslo. El siguiente músculo es el tensor de la facial lata, que es este que tenemos acá lateralmente. Ese va a tener su inserción proximal en un tercio anterolateral de la cresta ilíaca y en la espina ilíaca anterosuperior. La inserción distal va a ser continua a través del tracto iliotibial, el cual se va a insertar en el tubérculo lateral de la tibia, y va a tener expansiones hacia la rótula. Su inervación va a estar dada por el nervio glúteo superior y su función va a ser que estabiliza la rodilla en extensión. El siguiente músculo es el extensor largo de los dedos, que es este que tenemos aquí. Este va a tener su inserción proximal en el cóndilo lateral de la tibia y en los 3/4 superiores de la cara medial del peroné, al igual que en la membrana interósea. La inserción distal va a estar en las falanges media y distal de los 4 dedos laterales. Su inervación va a estar dada por el nervio fibular profundo y su acción es que va a extender los 4 dedos laterales y va a flexionar dorsalmente el pie a nivel del tobillo. El tibial anterior es este también, más abajito. Este va a tener su inserción proximal en el cóndilo lateral y en la mitad superior de la cara lateral de la tibia y en la membrana interósea. Su inserción distal va a ser inferior en la cara inferior del cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Su inervación va a estar dada por el nervio fibular profundo
y como acción va a flexionar dorsalmente el pie a nivel del tobillo. También va a ayudar en la inversión del pie. El siguiente es el peroneo corto, es este que vemos aquí, este de aquí, este de acá abajo. El siguiente músculo es el bíceps femoral, que es este que observamos aquí. Este va a tener dos cabezas, una larga y una corta. La cabeza corta va a tener su inserción proximal en la cabeza larga de la tuberosidad isquiática y la cabeza corta en la línea áspera y la línea supracondileal lateral del fémur. Como inserción distal va a estar en el lado lateral de la cabeza del peroné. El tendón va a estar dividido en este punto por el ligamento colateral singular de la rodilla. Su inervación en la cabeza larga va a estar dada por un componente tibial del nervio isquiático y en la cabeza corta por un componente del peroné común del nervio isquiático. Su acción es que va a flexionar la pierna y la va a rotar lateralmente cuando la rodilla está flexionada. También va a extender el muslo. El siguiente es el semitendinoso, que es este de aquí. Este va a tener su inserción proximal en la tuberosidad isquiática y la inserción distal en la cara medial de la parte superior de la tibia. Su inervación va a estar dada por un componente tibial del nervio isquiático y su acción es que va a extender al muslo, va a flexionar la pierna y la va a rotar cuando la rodilla está flexionada. También estos músculos pueden extender al tronco. El siguiente músculo es el semimembranoso, que es este que vemos acá. Este va a tener una inserción proximal en la tuberosidad isquiática y una inserción distal en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. La inserción va a reflejar como la forma del ligamento popliteo oblicuo. Su inervación va a ser un componente tibial del nervio isquiático y su acción es que va a extender al muslo, va a flexionar la pierna y la va a rotar medialmente cuando la rodilla está flexionada. Cuando la pierna está flexionada, estos músculos pueden extender al tronco. El siguiente músculo es el gastrocnemio, que es este músculo que vemos acá abajo. Este va a tener una inserción proximal, va a tener dos cabezas, una cabeza lateral donde se inserta con la cara lateral del cóndilo y con la cara lateral del fémur. Tiene una cabeza medial que se inserta en la cara poplitea del fémur superior al cóndilo medial. La inserción distal va a estar en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo. La inervación va a estar dada por el nervio tibial y su acción es que va a flexionar la planta del pie a nivel del tobillo. También va a elevar el talón durante la marcha y va a tener todo esto a nivel de la articulación de la rodilla.